Amados, lanzan a pastor desde un quinto piso. Y esto da olor, miedo a persecución. Oye, lo que declaró este pastor es realmente aterrador. Mira el video completo hasta el final. Si está viendo este video corto, mira el video relacionado. Aquí debajo dice video relacionado. Así que míralo hasta el final, por favor. Wow, mis amados, esto está sucediendo alrededor del mundo con muchos cristianos. Aunque usted no lo crea, está pasando así. Presta mucha atención. Me arrojaron desde un quinto piso. Mi cuerpo cayó 30 metros hacia el concreto. Los huesos se quebraron. La sangre comenzó a llenar mis pulmones. Y mientras yacía allí, muriendo en el polvo rojo de Lagos, Nigeria, lo único que podía hacer era susurrar el nombre de Jesús. Porque, hermano, hermana, cuando tu fe te lleva al borde de la muerte, es cuando descubres si realmente crees. Y lo que pasó después, lo que pasó en esos siguientes minutos, desafió cada ley de la medicina, cada explicación humana. Pero antes de contarte el milagro, necesito que conozcas el precio que pagué por predicar la palabra de Dios en un lugar donde decir el nombre de Cristo puede costarte la vida. Mi nombre es Jonathan Adebayo. Tengo 55 años y llevo predicando el Evangelio desde que tenía 23. Nací en una pequeña aldea al sur de Nigeria, donde el río Níger serpentea entre palmeras tan altas que parecen tocar el cielo. Mi padre era pescador. Mi madre vendía telas en el mercado. Y yo era un niño que soñaba con cosas más grandes que la vida simple de mi pueblo. Pero Dios tenía otros planes. Recuerdo la noche exacta en que el Espíritu Santo tocó mi corazón. Tenía 19 años. Estaba sentado bajo un árbol de mango, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura. Y de repente, sentí una presencia. No puedo describirla de otra manera. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, cargado de una energía que me hacía temblar, y escuché una voz, no con mis oídos, sino con mi alma. Jonathan, te he llamado para llevar mi palabra a lugares donde la oscuridad reina. Lloré esa noche. Lloré porque supe que mi vida jamás sería la misma. Lloré porque entendí que el llamado de Dios no es una invitación cómoda. Es un mandato que te arranca de tu zona de confort y te lanza a los brazos de lo desconocido. Estudié en un pequeño seminario en Lagos. Dormía en un cuarto compartido con otros 5 estudiantes. Comíamos arroz con frijoles casi todos los días. Pero no me importaba. Cada versículo que aprendía, cada oración que pronunciaba, cada sermón que preparaba me acercaba más al propósito divino que ardía en mi pecho como un fuego inextinguible. Me ordené como pastor a los 23 años. Comencé con una congregación de 12 personas en una choza de zinc que se calentaba tanto bajo el sol africano que sentías que adorabas a Dios en medio de un horno. Pero esas 12 personas se convirtieron en 30, y 30 en 100, y 100 en 500. Dios estaba obrando. Durante 20 años prediqué en Lagos. Vi milagros. Vi ciegos recuperar la vista. Vi paralíticos levantarse de sus sillas de ruedas. Vi matrimonios restaurados, adictos liberados, enfermos terminales sanados por el poder del Espíritu Santo. Mi iglesia creció hasta tener más de 3,000 miembros. Teníamos un edificio propio, con aire acondicionado, instrumentos musicales, un equipo de sonido que hacía retumbar las paredes cuando cantábamos alabanzas. Pero, hermano, hermana, el éxito en el reino de Dios no se mide por el tamaño de tu congregación, se mide por tu obediencia al llamado divino. Y el llamado que recibí a mis 54 años fue el más peligroso de mi vida. Fue durante una vigilia de oración. Eran las 3 de la madrugada. La iglesia estaba llena de hermanos intercediendo, clamando al cielo,
orando en lenguas. Y mientras yo estaba arrodillado frente al altar, con las manos levantadas y lágrimas corriendo por mis mejillas, volví a escuchar esa voz. Ve al norte, lleva mi palabra a Kano. Mi sangre se heló. Kano es una ciudad en el norte de Nigeria, en pleno cinturón musulmán. Es un lugar donde ser cristiano no es solo difícil, es peligroso. Es un lugar donde las iglesias son quemadas, donde los pastores desaparecen, donde predicar el evangelio puede costarte todo. Le conté la visión a mi esposa, Blessing. Ella es una mujer de fe inquebrantable, pero cuando le dije que Dios me había llamado a Kano, vi el miedo en sus ojos. No me dijo que no fuera. Nunca me detendría de obedecer a Dios, pero me abrazó y lloró en mi hombro, y supe que ella también sabía el precio que podríamos pagar. Mis hijos, 3 varones ya adultos, intentaron disuadirme. Papá, no tienes que ir. Puedes predicar aquí en Lagos. Puedes enviar a alguien más joven. Piensa en nosotros, en mamá, en tu congregación. Pero cuando Dios llama, no hay negociación. Vendí algunas de mis pertenencias. Preparé una pequeña maleta con ropa, una Biblia gastada que había usado durante 30 años, y un crucifijo de madera que mi madre me regaló antes de morir. Y una mañana de junio, tomé un autobús hacia el norte. El viaje duró 14 horas. Vi cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Las verdes palmeras del sur dieron paso a las áridas llanuras del norte. Las iglesias con cruces brillantes se volvieron escasas, reemplazadas por mezquitas con minaretes que se elevaban hacia el cielo, y con cada kilómetro que avanzábamos, sentía el peso de lo que estaba haciendo. Llegué a Kano al atardecer. El aire olía a especias, a polvo, a sudor. Las calles estaban llenas de vendedores ambulantes, de motocicletas zigzagueando entre el tráfico, de niños descalzos corriendo detrás de pelotas improvisadas. Y en medio de ese caos, me sentí profundamente solo. Renté un pequeño cuarto en un edificio viejo cerca del mercado. Era un 5º piso, con una ventana que daba a un callejón estrecho. El cuarto olía a humedad y a años de abandono, pero era todo lo que podía pagar. Los primeros días fueron de reconocimiento. Caminaba por las calles, observaba, oraba. Busqué a los pocos cristianos que vivían en la ciudad, escondiéndose como ovejas entre lobos. Encontré a un pequeño grupo de 7 personas que se reunían en secreto en el sótano de una casa. Eran temerosos, cansados, casi sin esperanza. Pastor Jonathan, me dijo una anciana llamada Grace, con lágrimas en los ojos, aquí no podemos adorar a Jesús en paz. Nos vigilan, nos amenazan. 3 de nuestros hermanos fueron golpeados el mes pasado solo por llevar una Biblia. Tomé sus manos arrugadas entre las mías. Por eso estoy aquí, para recordarles que Jesús no nos prometió comodidad, nos prometió su presencia, y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Comenzamos a reunirnos. Primero éramos 7, luego 10, luego 15. Orábamos en voz baja, cantábamos himnos en susurros, compartíamos testimonios con lágrimas de gozo mezcladas con miedo, y aunque cada reunión era un riesgo, cada encuentro era un acto de fe radical, pero no podíamos quedarnos escondidos para siempre. Pasaron 3 meses. Nuestro grupo había crecido a 30 personas, y un día sentí en mi espíritu que había llegado el momento de dar un paso más atrevido. Decidí predicar en la calle. Pastor, es una locura, me advirtió un joven llamado Emanuel. Lo van a arrestar, o peor. Emanuel, le dije poniendo mi mano en su hombro. Jesús no murió en una cruz para que nosotros viviéramos cómodos. Murió para que nosotros fuéramos valientes. Y si yo no soy valiente aquí, ¿cómo puedo pedirles a ustedes que lo sean? Era un viernes por la tarde. El mercado estaba lleno de gente. Llevé conmigo solo mi Biblia y una pequeña pancarta que decía: Jesús te ama. Conoce al Salvador. Me paré en una esquina. Abrí mi Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16,
y con una voz que temblaba al principio, pero que se fue fortaleciendo con cada palabra, comencé a predicar. Hermanos y hermanas, tengo buenas noticias. Hay un Dios que los ama, un Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa quién eres, qué has hecho, dónde has estado. Jesús te ofrece perdón, salvación, vida nueva. Al principio, la gente me ignoró. Pasaban de largo, ocupados con sus compras, sus conversaciones. Pero poco a poco, algunos se detuvieron. Algunos por curiosidad, otros por indignación. ¿Quién eres tú para venir aquí a predicar tu religión?, gritó un hombre desde la multitud. Soy un siervo de Jesucristo, Aleluya. respondí con calma. Y no vengo a pelear, vengo a compartir el amor de Dios. Esto es una blasfemia, gritó otro. Aquí no queremos a tu Jesús. La multitud comenzó a crecer, y no era una multitud amigable. Podía ver el odio en algunos rostros, el desprecio, la ira. Pero también vi algo más. Vi a una mujer en la parte de atrás, con lágrimas en los ojos, escuchando cada palabra. Vi a un joven que me miraba con una expresión de hambre espiritual. Vi rostros que anhelaban esperanza, aunque no sabían cómo pedirla. Seguí predicando. Hablé de la cruz. Hablé de la resurrección. Hablé de cómo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces, todo se descontroló. Un grupo de hombres jóvenes, con la cara cubierta parcialmente, se abrió paso entre la multitud. Uno de ellos me señaló con un dedo acusador. Escuchen esto, mis amados. Por las personas que tienen sed de Dios, aquella gente que tiene hambre y sed de Dios, es que el Señor manda a sus ministros a esos lugares áridos donde no se puede ni mencionar el nombre de Jesús. Sí, porque ellos son los que están necesitados, están sedientos de que alguien le dé esperanza de que hay una salida. Muchos no entienden eso. Muchos dicen, y Dios manda a morir a un líder, a un pastor, a esos lugares. Dios no es tan malo. El valor de una alma no tiene precio. El pastor, el líder, el profeta, el evangelista que el Señor manda a esos lugares ya tienen su salvación. Y Él envía a estos misioneros a esos lugares a llevar el mensaje para que otros también alcancen la salvación. Varón, ¿y esto es por obra? No, no es por obra. Pero si Dios te mandó a ese lugar donde Él sabe que allí fácilmente tú puedes salir muerto de ese lugar, Él tiene un plan preparado. Y si por casualidad de la vida te toca fallecer en ese lugar, pues tú tienes tu recompensa, tu salvación. Dios no se mueve a lo loco. Wow. Este hombre está insultando nuestra fe. Está convirtiendo a nuestra gente. No estoy insultando a nadie, dije, manteniendo mi voz firme pero sin agresividad. Solo estoy compartiendo mi fe. Cada persona aquí tiene el derecho de escuchar y decidir. Tú no tienes derechos aquí, gritó otro. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí el primer golpe. Un puño se estrelló contra mi mejilla. El dolor fue instantáneo, punzante. Caí de rodillas y mi Biblia cayó al suelo. La multitud se convirtió en un caos de gritos, de empujones, de golpes. Me patearon las costillas. Sentí cómo el aire salía de mis pulmones. Me arrastraron por el suelo. El polvo entraba en mi boca, en mis ojos. Y en medio de ese torbellino de violencia, lo único que podía hacer era orar. Jesús, ayúdame. Jesús, protégeme. Jesús,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Me levantaron a la fuerza. Eran al menos 5 o 6 hombres. Me arrastraron por las calles mientras la gente nos seguía, algunos gritando insultos, otros en silencio, horrorizados por lo que estaban presenciando. Me llevaron de vuelta al edificio donde vivía. Subieron las escaleras, piso tras piso, hasta el 5º. Abrieron la puerta de una patada y me empujaron dentro de mi pequeño cuarto. «Te vamos a enseñar lo que le pasa a los que vienen aquí a predicar sus mentiras», dijo uno de ellos, con una voz fría, sin emoción. Me golpearon otra vez, una y otra vez. Sentí cómo mi labio se partía, cómo la sangre llenaba mi boca, mis costillas ardían, mi visión se nublaba, y entonces uno de ellos dijo algo que heló mi sangre. «Arrójenlo por la ventana». Hermano, hermana, quiero que entiendas algo. Hay momentos en la vida en que el tiempo se ralentiza, momentos en que cada segundo se estira como una eternidad, y ese fue uno de esos momentos. Me arrastraron hacia la ventana. Luché, intenté resistir, pero era un hombre de 54 años contra varios jóvenes fuertes y llenos de odio. No tenía ninguna oportunidad. Abrieron la ventana. El aire caliente de la tarde entró en el cuarto, y por un breve instante miré hacia abajo. 30 metros de caída, concreto duro, basura acumulada, un callejón estrecho donde nadie vendría a ayudarme. «¡Jesús!», grité. No fue una oración elaborada, no fue un sermón, fue un grito desesperado, un clamor desde lo más profundo de mi alma, y me arrojaron. No puedo describir la sensación de caer. Es como si tu estómago se subiera a tu garganta, como si el mundo se convirtiera en un borrón de colores y sonidos, como si supieras que en 2 segundos todo terminaría. Vi mi vida pasar frente a mis ojos. Vi a mi madre, sonriéndome mientras me servía arroz en un plato de hojalata. Vi a Blessing el día de nuestra boda, con su vestido blanco, sus ojos llenos de amor. Vi a mis hijos cuando eran pequeños, corriendo por el jardín de nuestra casa. Vi a mi congregación en Lagos, alabando a Dios con las manos levantadas. Y vi a Jesús. No sé si fue una visión, un sueño, o si realmente Él estaba allí, pero lo vi. Vi su rostro, lleno de compasión. Vi sus manos, extendidas hacia mí, y escuché su voz. «No temas, Jonathan. Yo estoy contigo». Y entonces impacté contra el suelo. El dolor fue indescriptible. Sentí cómo algo se rompía en mi espalda. Escuché el crujido de mis huesos. Mi pierna derecha estaba doblada en un ángulo imposible. Mi brazo izquierdo yacía inerte a mi lado. Y la sangre, tanta sangre. No podía moverme, no podía gritar. Cada respiración era una agonía. Sentía un líquido caliente llenando mis pulmones. Sabía lo que eso significaba. Hemorragia interna. Costillas rotas que habían perforado mis órganos. Estaba muriendo. El cielo sobre mí era de un azul intenso. Unas pocas nubes blancas flotaban perezosamente. Podía escuchar el sonido distante de la ciudad. Voces, motocicletas, música. La vida continuaba, indiferente a mi sufrimiento. Intenté orar, pero solo pude susurrar: «Jesús, Jesús». Y en ese momento sentí algo extraño, una paz que no tenía sentido, una paz que superaba todo entendimiento, tal como dice Filipenses 4:7. «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esa paz me envolvió como un manto cálido, y aunque mi cuerpo estaba destrozado, mi espíritu estaba en calma. Cerré los ojos y esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser minutos, pudieron ser horas. El tiempo perdió significado, pero entonces escuché pasos. Alguien se acercaba corriendo. «Dios mío, hay un hombre aquí». Era una voz de mujer, joven, asustada. Intenté abrir los ojos. Todo estaba borroso, pero pude ver una silueta inclinándose sobre mí. Una joven con un hijab colorido que cubría su cabello. «No te muevas»,
me dijo con urgencia. Voy a buscar ayuda. Quise decirle que no se fuera, que no quería morir solo, pero no pude hablar. Mi boca solo dejaba escapar un gemido débil, entrecortado. Escuché sus pasos alejándose y volví a quedar solo en ese callejón, mirando el cielo azul, esperando el final. Pero Dios, hermano. Pero Dios tenía otros planes. No sé exactamente cuándo comenzó, pero de repente sentí algo. Una sensación de calor. No era el calor del sol africano. Era algo diferente. Algo que venía desde dentro de mi cuerpo. Comenzó en mi pecho. Un calor que pulsaba, que crecía, que se expandía por mis extremidades. Y con ese calor vino algo más. Una sensación de restauración. Sé que suena imposible. Sé que suena a locura. Pero hermano, hermana, yo estaba allí. Yo lo sentí. El dolor en mi espalda, ese dolor insoportable que me hacía sentir que mi columna estaba hecha pedazos, comenzó a disminuir. No desapareció de inmediato, pero se volvió más manejable, como si alguien estuviera poniendo sus manos sobre mí y absorbiendo el sufrimiento. Mi pierna derecha, que había estado doblada en esa posición horrible, comenzó a moverse. No por mi voluntad, se movía sola, como si manos invisibles la estuvieran reposicionando. Y con cada movimiento, escuchaba chasquidos, como huesos que se reacomodaban, que se sanaban. Abrí los ojos completamente. La visión borrosa se aclaró, y lo que vi me dejó sin aliento. Había una luz. No era el sol. Era una luz dorada, brillante pero no cegadora. Una luz que emanaba de, no sé de dónde, del cielo, del aire, de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Y en esa luz sentí una presencia. La misma presencia que había sentido bajo aquel árbol de mango cuando tenía 19 años. La presencia del Espíritu Santo. Levántate, Jonathan. No fue una voz audible, pero la escuché, tan clara como si alguien estuviera susurrando directamente en mi oído. Levántate. Tu trabajo no ha terminado. Intenté mover mis dedos. Respondieron. Intenté doblar mi brazo izquierdo, el que había estado inerte. Se movió, lentamente, con dolor, pero con funcionalidad. Y entonces hice algo que debería haber sido imposible. Me senté. Las costillas que habían estado rotas, los pulmones que habían estado llenos de sangre, la espalda que había estado fracturada, todo estaba sanando. No estaba completamente bien. Todavía sentía dolor. Todavía tenía heridas. Pero podía moverme. Podía respirar. Me toqué el pecho, esperando sentir los huesos rotos moviéndose bajo mi piel. Pero estaban en su lugar, firmes, completos. Jesús, susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Jesús, ¿qué has hecho? Y en ese momento la joven regresó corriendo al callejón, seguida por 2 hombres mayores. «Está aquí, lo encontré». Se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron como platos. Los 2 hombres detrás de ella también se quedaron congelados. Tú estabas muerto», dijo ella con la voz temblando. «Te vi, no respirabas, había sangre por todas partes. ¿Cómo?» Me puse de pie, lentamente, apoyándome contra la pared del edificio. Mis piernas temblaban, pero me sostenían. No estaba muerto, dije con voz ronca. Jesús no me dejó morir. Uno de los hombres, un anciano con una larga barba blanca, se acercó cautelosamente. Me miró de arriba a abajo, como si estuviera viendo un fantasma. «Vi cuando te arrojaron», dijo en voz baja. «Estaba en la calle. Vi cómo caías. Nadie sobrevive una caída así. Nadie». «Yo no sobreviví por mi propia fuerza», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Sobreviví porque el Dios que sirvo es un Dios de milagros. Y Él aún no ha terminado conmigo». La joven se acercó. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Eres el pastor del que todos hablan? ¿El que estaba predicando en el mercado? Asentí. Soy Jonathan Adebayo. Y sí,
soy un pastor, un siervo de Jesucristo. Ella miró a los dos hombres, luego de vuelta a mí. Mi nombre es Amina, y yo necesito saber más sobre tu Jesús, porque lo que acaba de pasar aquí, esto no es normal. Esto es sobrenatural. Gloria a Dios. Amina y los dos hombres me ayudaron a salir del callejón. Aunque podía caminar, mi cuerpo todavía estaba débil, magullado. Necesitaba descansar, recuperarme completamente. Me llevaron a la casa de uno de los hombres, un comerciante llamado Ibrahim. Él no era cristiano, pero había sido testigo de lo que había pasado y sentía que no podía simplemente dejarme tirado. «No entiendo tu religión», me dijo mientras me ayudaba a recostarme en un colchón viejo. Pero vi lo que vi, y eso fue obra de Dios, de algún Dios. Pasé 3 días en esa casa, recuperándome, y durante esos 3 días, algo extraordinario comenzó a suceder. La noticia del milagro se esparció por Kano como fuego en pasto seco. La gente hablaba de ello en el mercado, en las tiendas, en sus hogares. ¿Escuchaste del pastor que fue arrojado desde un 5º piso y sobrevivió? ¿Escuchaste que se levantó y caminó como si nada hubiera pasado? Algunos lo llamaron una mentira, otros un truco, pero muchos, hermano, muchos sintieron curiosidad, porque en lo profundo del corazón humano, todos anhelamos lo sobrenatural. Todos queremos creer que hay algo más allá de este mundo físico. El 4º día, Amina vino a visitarme. Esta vez no estaba sola. Trajo a su madre, una mujer enferma que había estado postrada en cama durante años con una enfermedad que los doctores no podían curar. «Pastor Jonathan», me dijo Amina, arrodillándose frente a mí, «si tu Dios te sanó a ti, ¿puede sanar a mi madre?» Miré a aquella mujer frágil, con la piel amarillenta, los ojos hundidos, respirando con dificultad, y sentí una compasión profunda inundar mi corazón. «No sé si Él la sanará», dije con honestidad, «pero sé que Él la ama, y podemos orar». Puse mis manos sobre la cabeza de aquella mujer, y oré con todo mi corazón, con toda mi fe. Oré en el nombre de Jesús, el sanador, el redentor, el que lleva nuestras cargas. Y hermano, hermana, no sé cómo explicar lo que pasó, pero la mujer comenzó a respirar mejor, su color mejoró, y cuando abrió los ojos, había una chispa de vida que no había estado allí antes. «Me siento mejor», susurró. «Por primera vez en años, no siento ese peso en mi pecho». Amina lloró. Ibrahim, que había estado observando desde la puerta, se limpió los ojos discretamente. Y así comenzó todo. En las siguientes semanas, más y más personas vinieron. Algunos por curiosidad, otros desesperados por sanidad, muchos buscando respuestas a las preguntas más profundas de sus vidas. No todos eran amigables. Algunos venían a intimidarme, a amenazarme. «Si no te vas de Kano, la próxima vez no sobrevivirás», me dijo un hombre con odio en sus ojos. Pero no podía irme. No cuando había tantas almas hambrientas. No cuando Dios había hecho un milagro tan grande para mantenerme vivo. Amina se convirtió. Su madre se convirtió. Ibrahim, el comerciante musulmán que me había abierto las puertas de su casa, también entregó su corazón a Jesús. Y con cada conversión, el pequeño grupo de creyentes crecía. No teníamos un edificio. Nos reuníamos en casas, en azoteas, en lugares discretos. Pero había un fuego en esos hermanos que nunca había visto antes. Eran como los primeros cristianos, dispuestos a arriesgar todo por su fe. Prediqué sobre el poder de la resurrección, sobre cómo Jesús venció a la muerte y nos ofrece vida eterna, sobre cómo no hay fuerza en el cielo o en la tierra que pueda separarnos del amor de Dios. Y mientras predicaba, recordaba las palabras de Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hubo más persecución, más amenazas. 2 de nuestros hermanos fueron golpeados. 1 fue arrestado, pero nada podía detener el avivamiento que estaba sucediendo. Porque, hermano, hermana, cuando Dios se mueve, cuando Dios obra un milagro tan grande que desafía toda lógica, las personas no pueden quedarse indiferentes. O se acercan o se alejan, pero no pueden ignorarlo. 6 meses después de mi caída, recibí una llamada de mi esposa, Blessing. Su voz temblaba por el teléfono. Jonathan, ¿cuándo vas a regresar? Los niños te extrañan. Yo te extraño. Y aunque estoy orgullosa de lo que estás haciendo, tengo miedo de que un día el teléfono suene y me digan que esta vez no hubo milagro. Cerré los ojos. Sentí el peso de sus palabras, el peso de la distancia, el peso de saber que mi decisión afectaba a las personas que más amaba. Blessing, le dije suavemente, ¿recuerdas lo que dijimos el día de nuestra boda? Que seguiríamos a Jesús sin importar el costo, que iríamos donde Él nos enviara. Sí, respondió ella con la voz quebrada, pero Jonathan, casi te pierdo, y tengo miedo de perderte de nuevo. Mi amor, le dije, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Todos vamos a morir algún día. Eso es inevitable. Pero no todos vamos a vivir de verdad. No todos vamos a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Y yo prefiero morir sirviendo a Dios que vivir 100 años en comodidad pero vacío por dentro. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Y luego escuché la voz de mi esposa, ahora más fuerte, más firme. Entonces termina lo que comenzaste. Pero prométeme que rezarás, que te cuidarás, que volverás a casa cuando Dios te lo permita. Te lo prometo. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la oscuridad de aquel pequeño cuarto. Y oré por mi familia, oré por los hermanos en Cano, oré por la fuerza para continuar. Pasó un año completo desde aquella caída, un año en el que vi a Dios hacer cosas que nunca imaginé posibles. El grupo de creyentes en Cano creció a más de 200 personas. 200 almas valientes que decidieron seguir a Jesús a pesar de las amenazas, a pesar del rechazo de sus familias, a pesar del riesgo constante. Pero lo más hermoso, hermano, lo más hermoso no fueron los números, fueron las transformaciones. Vi a Amina convertirse en una evangelista poderosa. Ella, que había crecido en una tradición completamente diferente, ahora predicaba con un fuego que rivalizaba con el mío. Visitaba a mujeres en sus hogares, compartía su testimonio, oraba por las enfermas, y Dios la usaba poderosamente. Vi a Ibrahim, el comerciante que me había dado refugio, convertir su tienda en un lugar de oración. Cada viernes, después de cerrar, abría las puertas para que los hermanos se reunieran. Arriesgaba su negocio, su reputación, todo por el reino de Dios. Vi a jóvenes que habían estado perdidos en drogas, en violencia, en desesperanza, ser completamente transformados por el poder del Evangelio. Vi matrimonios restaurados. Vi adictos liberados. Vi enfermos sanados. Y cada vez que alguien me preguntaba cómo había comenzado todo, yo señalaba hacia arriba, hacia aquel 5º piso del edificio donde había sido arrojado. Allí, decía, allí es donde aprendí que cuando caemos en las manos de Dios, Él nos levanta. No importa qué tan profunda sea la caída, no importa qué tan grande sea el dolor, si Dios tiene un propósito para tu vida, nada ni nadie puede detenerlo. Fue una tarde calurosa de julio cuando recibí una visita que nunca esperé. Estaba en la casa de Ibrahim preparando el mensaje para la reunión de esa noche, cuando escuché un golpe en la puerta. Ibrahim fue a abrir y yo escuché voces tensas, nerviosas. «Pastor Jonathan», llamó Ibrahim, «hay alguien aquí que quiere verte». Me levanté y caminé hacia la puerta, y lo que vi me dejó paralizado. Eran 3 de los hombres que me habían arrojado del edificio,
Los reconocí inmediatamente. Uno de ellos tenía una cicatriz sobre el ojo izquierdo. Otro era más alto que el resto, con hombros anchos. El tercero tenía una barba espesa y negra. Mi primer instinto fue de miedo. Mi cuerpo se tensó. Mis manos comenzaron a temblar. Los recuerdos de aquella tarde terrible inundaron mi mente. El dolor, la violencia, la sensación de caer. Pero entonces vi algo que no esperaba. Vi lágrimas en sus ojos. El más alto dio un paso adelante. Se arrodilló frente a mí y con una voz quebrada dijo: «Pastor Jonathan, hemos venido a pedirte perdón». Me quedé sin palabras. Literalmente no podía hablar. Ese día, continuó, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, ese día pensamos que estábamos defendiendo nuestra fe. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Pero después de que sobreviviste, no pudimos dormir. No pudimos vivir en paz, porque sabíamos que habíamos intentado matar a un hombre inocente, y tu Dios te protegió. El de la cicatriz también se arrodilló. Hemos estado buscándote durante semanas. Necesitamos que nos perdones. Necesitamos que tu Jesús nos perdone. Hermano, hermana, en ese momento sentí algo extraordinario. Sentí la presencia del Espíritu Santo tan fuerte que pensé que mis piernas no me sostendrían. Y escuché esa voz suave, esa voz que había guiado mi vida desde que tenía 19 años. Perdónalos, Jonathan, como yo te he perdonado a ti. Me arrodillé frente a ellos. Tomé sus manos entre las mías, y con lágrimas en mis propios ojos dije: «Hermanos, los perdono, no porque yo sea bueno, sino porque sirvo a un Dios que perdonó a los que lo crucificaron. Y si Él pudo perdonar eso, ¿quién soy yo para no perdonarlos a ustedes?». Los tres comenzaron a sollozar, y allí, en la sala de Ibrahim, con el calor de la tarde africana entrando por la ventana, 3 hombres que habían intentado matarme entregaron sus vidas a Jesús. Oramos juntos, lloramos juntos, y cuando se levantaron, ya no eran mis enemigos, eran mis hermanos. Los 3 hombres se convirtieron, porque, hermano, hermana, cuando alguien experimenta el perdón de Dios de una manera tan radical, cuando alguien siente que no merece misericordia pero la recibe de todas formas, esa persona se convierte en un testimonio viviente del poder del Evangelio. Ellos compartían su historia sin vergüenza. «Nosotros intentamos matar a este hombre», decían señalándome en las reuniones. «Lo arrojamos de un 5º piso, pero Dios lo salvó. Y no solo eso, Él nos perdonó. Y ahora somos hermanos en Cristo». La gente quedaba impactada. Algunos no podían creerlo. «¿Cómo puedes estar aquí con ellos? ¿Cómo puedes confiar en ellos?», me preguntaban. «Porque esa es la naturaleza del Evangelio», respondía. «El Evangelio no es solo una doctrina. Es una fuerza transformadora que convierte enemigos en familia, que convierte odio en amor, que convierte muerte en vida». Y cité las palabras de 2 Corintios 5:17. «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas». Esos 3 hombres eran la prueba viviente de ese versículo. Después de 1 año y medio en Cano, sentí en mi espíritu que mi tiempo allí estaba llegando a su fin. No era que el trabajo estuviera completo. Siempre hay más almas que alcanzar, más personas que necesitan escuchar del amor de Jesús. Pero había levantado líderes. Había establecido una comunidad de fe fuerte y, sobre todo, había cumplido la misión que Dios me había dado. Una noche, durante una vigilia de oración, volví a escuchar esa voz. «Jonathan, es tiempo de regresar a casa. Tu familia te necesita. Y hay otros lugares donde necesito que vayas». Le compartí la noticia a la congregación una semana después. Hubo lágrimas, muchas lágrimas. Amina me abrazó y me dijo: «Pastor, usted nos enseñó a ser valientes. Nos enseñó que Dios es más grande que nuestros miedos. Y aunque usted se vaya, lo que usted sembró aquí continuará creciendo».
Ibrahim me regaló una túnica tradicional nigeriana, para que recuerdes tu tiempo aquí, para que recuerdes que Dios puede hacer milagros en los lugares más imposibles. Los 3 hombres que me habían arrojado del edificio me acompañaron a la estación de autobuses. Oramos juntos antes de que subiera al vehículo, y cuando nos despedimos, uno de ellos me dijo: Pastor Jonathan, usted nos mostró el verdadero rostro de Jesús, no con palabras, sino con su vida. Gracias por no rendirnos, gracias por perdonarnos, gracias por amarnos cuando no lo merecíamos. El viaje de regreso a Lagos duró 14 horas, y durante todo ese tiempo reflexioné sobre lo que había vivido, las pruebas, los milagros, las transformaciones. Todo era tan surreal que a veces me preguntaba si había sido real. Pero las cicatrices en mi cuerpo me recordaban que sí lo había sido. Cada marca era un testimonio del poder de Dios. Cada cicatriz contaba una historia de gracia, de protección divina, de propósito. Cuando llegué a casa, Blessing estaba esperándome en la puerta. Corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que pensé que no me soltaría nunca. Mi amor, susurró en mi oído. Gracias a Dios que regresaste. Mis hijos también vinieron. Ya eran hombres adultos, pero en ese momento se convirtieron en niños otra vez, abrazando a su padre, llorando lágrimas de alivio y alegría. Esa noche, reuní a mi familia alrededor de la mesa. Les conté todo. Les conté de la caída, del milagro, de las conversiones, del perdón. Y mientras hablaba, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, de asombro, de admiración. Papá, me dijo mi hijo mayor, durante todos estos meses, oramos por ti. Y hubo noches en que mamá lloraba porque temía no volver a verte. Pero ahora entiendo por qué tenías que ir. Entiendo que algunas misiones requieren sacrificio. Blessing tomó mi mano. Jonathan, cuando te casaste conmigo hace 30 años, sabía que estaba casándome con un hombre llamado por Dios. Y aunque ha sido difícil, aunque he tenido miedo, nunca me he arrepentido, porque he visto cómo Dios te usa. Y eso vale más que cualquier comodidad. Regresé a mi congregación en Lagos. Y cuando subí al púlpito el primer domingo después de mi regreso, la iglesia estaba completamente llena. La noticia de lo que había pasado en Kano se había esparcido, y las personas querían escuchar el testimonio de primera mano. Prediqué durante 2 horas. Compartí cada detalle. No omití nada. El miedo, el dolor, el milagro, el perdón. Y cuando terminé, hice un llamado al altar. Hermanos y hermanas, dije, Dios no me salvó de aquella caída para que yo guardara silencio. Me salvó para que compartiera este mensaje. No importa qué tan profunda sea tu caída, Dios puede levantarte. No importa qué tan roto estés, Dios puede sanarte. No importa qué tan perdido te sientas, Dios puede encontrarte. Más de 300 personas pasaron al frente esa mañana. Algunos buscaban salvación, otros buscaban sanidad. Muchos simplemente necesitaban saber que Dios todavía hacía milagros. Y yo oré por cada uno de ellos, con las mismas manos que habían sido rotas en aquella caída, con la misma voz que había gritado el nombre de Jesús mientras caía hacia el concreto. Parte 17. La multiplicación del milagro. En los meses siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. Personas de Nigeria empezaron a contactarme. Querían escuchar mi testimonio. Querían que orara por ellas. Querían saber más sobre ese Jesús que había desafiado las leyes de la física para salvar a uno de sus siervos. Fui invitado a predicar en otras ciudades, en Port Harcourt, en Abuja, en Ibadan. Y en cada lugar compartía la misma historia, la historia de un Dios que es fiel, que es poderoso, que es real. Pero más importante que las invitaciones, más importante que las multitudes, fue ver cómo el testimonio inspiraba a otros a ser valientes en su fe. Recibí una carta de un joven pastor en Benín. Me escribió: Pastor Jonathan, su testimonio me dio el valor que necesitaba.
Estaba a punto de renunciar al ministerio porque era demasiado difícil. Pero después de escuchar lo que usted vivió, me di cuenta de que si Dios pudo sostenerlo a usted en medio de esa prueba, Él puede sostenerme a mí también. Una mujer me envió un mensaje. Pastor, cuando escuché su historia, decidí perdonar a la persona que había abusado de mí cuando era niña. Durante 30 años, cargué ese odio. Pero su ejemplo de perdonar a los hombres que intentaron matarlo me mostró que el perdón no es para el otro, es para uno mismo. Y ahora, por primera vez en décadas, siento paz. Estas historias, hermano, hermana, estas historias son las que me recuerdan por qué vale la pena. ¿Por qué valió la pena la caída? ¿Por qué valió la pena el dolor? ¿Por qué valió la pena cada momento de miedo y sufrimiento? Porque cuando Dios usa nuestra historia para transformar otras vidas, nada de lo que pasamos fue en vano. Hoy, mientras les cuento esta historia, han pasado casi 2 años desde aquella caída. Y si me preguntan qué aprendí de toda esta experiencia, les diría esto. Aprendí que la fe no es la ausencia de miedo. La fe es tener miedo, y aún así confiar en que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Aprendí que los milagros no siempre vienen de la forma que esperamos. A veces, el milagro no es que Dios nos quite de la prueba, sino que nos sostenga en medio de ella. Aprendí que el perdón es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar. Porque cuando perdonamos, reflejamos el corazón de Dios, y no hay nada más transformador que eso. Aprendí que Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Yo no era especial, no era más santo que nadie, simplemente fui obediente, y Dios usó esa obediencia. Aprendí que cada cicatriz cuenta una historia, y nuestras historias, con todas sus luchas y victorias, son el testimonio más poderoso que podemos ofrecer al mundo. Hermano, hermana, mientras les hablo ahora, todavía puedo sentir el calor del sol africano de aquella tarde. Todavía puedo recordar la sensación de caer. Todavía puedo ver el rostro de Jesús extendiéndome sus manos. Y cada vez que recuerdo, mi fe se fortalece. Porque sé que sirvo a un Dios real, un Dios que no está limitado por las leyes naturales, un Dios que escucha nuestros gritos, un Dios que nos levanta cuando caemos. Hay un versículo que se convirtió en mi ancla durante toda esta experiencia. Un versículo que repetía una y otra vez, especialmente en los momentos más oscuros. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas palabras, hermano, esas palabras fueron las que me dieron fuerza cuando estaba siendo golpeado en aquel 5º piso. Fueron las que resonaron en mi mente mientras caía 30 metros hacia el suelo. Fueron las que me mantuvieron con vida cuando yacía en aquel callejón, esperando el final. No temas, porque yo estoy contigo. Dios no me prometió que no tendría miedo. Me prometió que Él estaría conmigo en medio del miedo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios no me prometió que sería fácil. Me prometió que Él me daría la fuerza que necesitaba. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cumplió su promesa. Me ayudó, me sustentó. No solo físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente, en todas las formas posibles. Aunque ya no estoy físicamente en Kano, el trabajo continúa. Mantengo contacto regular con los hermanos allá. Hablamos por teléfono. Comparten sus testimonios, y cada vez que lo hacen, mi corazón se llena de gozo. Amina ahora lidera un ministerio para mujeres. Ha visto a más de 50 mujeres entregar sus vidas a Cristo. Algunas han sido rechazadas por sus familias, otras han perdido sus trabajos, pero todas han encontrado algo que vale más que cualquier pérdida terrenal. Han encontrado a Jesús. Ibrahim expandió su tienda y la convirtió en un centro comunitario. Cada noche hay estudio bíblico. Los domingos hay culto.
y aunque las autoridades los vigilan, aunque hay presión constante, el fuego del Espíritu Santo sigue ardiendo. Aleluya. Los 3 hombres que me arrojaron del edificio ahora viajan a aldeas remotas, compartiendo su testimonio. Son una prueba viviente de que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Si Dios pudo perdonarnos y transformarnos a nosotros, dicen en sus predicaciones, entonces puede hacer lo mismo con cualquiera. Así es. Y tienen razón. Amén. A pesar de todo lo que he vivido, todavía hay preguntas que no tengo respuestas completas. ¿Por qué Dios me salvó a mí y no a otros pastores que han muerto por su fe? No lo sé. ¿Por qué me permitió pasar por esa experiencia tan traumática? No estoy completamente seguro. ¿Qué habría pasado si hubiera muerto ese día en el callejón? No puedo responder eso, pero lo que sí sé es esto. Dios es soberano. Dios es bueno. Y Dios tiene un plan que va más allá de nuestra comprensión limitada. Hay misterios que no entenderemos hasta que estemos frente a Él. Hay pruebas que enfrentaremos sin saber por qué. Hay momentos en que clamaremos, ¿por qué, Señor? Y no recibiremos una respuesta audible. Pero en esos momentos, hermano, en esos momentos es cuando la fe verdadera se forja. No es fe creer cuando todo tiene sentido. Es fe creer cuando nada tiene sentido. Pero aún así confiamos en que Dios sabe lo que hace. Job, después de perder todo, después de sufrir de maneras que no podemos imaginar, dijo en Job 13:15, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la fe que necesitamos. Una fe que dice, Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Aunque me lleves por el valle más oscuro, aunque me enfrente a la muerte misma, mi esperanza está en ti. Si estás escuchando esta historia y estás en medio de una prueba difícil, si sientes que estás cayendo y no hay nadie que te detenga, si el dolor es tan intenso que quieres rendirte, escúchame. No estás solo. Dios ve tu sufrimiento. Él escucha tus gritos. Él cuenta cada lágrima que cae de tus ojos. El Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cada dolor que sientes, Dios lo siente contigo. Cada noche de insomnio, Él está allí. Cada momento de desesperación, Él está cerca. Y aunque no puedo prometerte que Dios te va a librar de tu prueba de la misma manera que me libró a mí, puedo prometerte esto. Dios es fiel. Dios es poderoso. Y Dios tiene un propósito para tu vida que va más allá de tu dolor presente. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las cosas buenas, no solo las experiencias agradables, todas las cosas, incluso la caída, incluso el dolor, incluso la traición. Todas las cosas trabajan juntas para tu bien cuando estás en las manos de Dios. No voy a romantizar el llamado de Dios. No voy a decirte que seguir a Jesús es fácil, porque no lo es. Jesús mismo lo dijo en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar tu cruz significa estar dispuesto a sufrir. Significa estar dispuesto a sacrificar tu comodidad, tu seguridad, incluso tu vida si es necesario. Pero, hermano, hermana, aunque el precio es alto, la recompensa es infinitamente mayor. La recompensa es ver vidas transformadas. Es ver a personas que estaban perdidas encontrar esperanza. Es ver a enemigos convertirse en hermanos. Es ser parte del plan redentor de Dios para la humanidad. Y más allá de eso, la recompensa es conocer a Dios de una manera profunda e íntima. Porque cuando pasas por el fuego y Él te sostiene, cuando caes y Él te levanta, cuando mueres y Él te da vida, tu relación con Él se vuelve más real, más preciosa que cualquier cosa en este mundo. Pablo lo expresó perfectamente en Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que sufrí, todo lo que perdí, todo lo que arriesgué, lo considero basura comparado con el privilegio de conocer a Cristo y servirle. Hoy, a mis 55 años, siento que mi ministerio apenas está comenzando. Dios me ha dado una nueva visión, un nuevo llamado. Quiero establecer una red de apoyo para pastores que ministran en áreas peligrosas. Pastores que, como yo, han respondido al llamado de ir a lugares donde el evangelio no es bienvenido. Necesitan recursos, necesitan oración, necesitan saber que no están solos. También quiero escribir mi testimonio completo en un libro, para que las generaciones futuras sepan que el Dios de milagros de la Biblia sigue siendo el mismo Dios hoy, que Él todavía abre mares, todavía derriba murallas, todavía resucita muertos. Y sobre todo, quiero continuar predicando. Mientras tenga aliento en mis pulmones, mientras tenga fuerza en mi cuerpo, seguiré proclamando el nombre de Jesús, porque ese nombre, hermano, ese nombre es el único que puede salvar, el único que puede transformar, el único que puede dar vida eterna. Hechos 4:12 declara: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mientras termino este testimonio, quiero hacerte algunas preguntas. Preguntas que solo tú puedes responder en la intimidad de tu corazón. ¿Estás viviendo la vida que Dios diseñó para ti? ¿O estás viviendo en comodidad, evitando el llamado que sabes que está en tu corazón? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Hay un odio, un resentimiento que has cargado durante años y que está consumiendo tu alma? ¿Conoces a Jesús? No te pregunto si sabes de Él. Te pregunto si lo conoces personalmente, si tienes una relación íntima con el Salvador. Hermano, hermana, hoy es el día. No mañana. No cuando las circunstancias sean perfectas. Hoy. Si Dios te está hablando, si sientes una inquietud en tu espíritu, no la ignores. Ese es el Espíritu Santo llamándote, invitándote a algo más grande que tú mismo. Tal vez no te está llamando a ir a un país peligroso como lo hizo conmigo. Tal vez te está llamando a reconciliarte con tu familia, o a servir en tu comunidad local, o a usar tus talentos para su gloria. Sea cual sea el llamado, respóndele. Porque no hay mayor gozo, no hay mayor satisfacción, no hay mayor propósito que vivir en obediencia al llamado de Dios. Hermano, hermana, mi nombre es Jonathan Adebayo. Soy un pastor de 55 años de Nigeria, y te he compartido la historia más impactante de mi vida. La historia de cómo fui arrojado desde un 5º piso por mi fe en Jesús, y cómo Dios obró un milagro que desafió todas las leyes naturales. Pero esta no es solo mi historia. Esta es la historia de un Dios que es real, que es poderoso, que es fiel. Y si esta historia tocó tu corazón, si algo dentro de ti resonó con este testimonio, no es coincidencia. Es porque Dios quiere hablarte. Es porque este mensaje necesitaba llegar a ti en este momento exacto de tu vida. Tal vez estás en medio de una caída. Tal vez sientes que tu vida se está desmoronando y no hay esperanza. Pero déjame decirte, Dios puede levantarte. No importa qué tan profundo sea el abismo, sus manos pueden alcanzarte. Tal vez has sido herido, traicionado, abandonado, y el odio ha construido murallas alrededor de tu corazón. Pero el perdón puede derribar esas murallas. El perdón puede liberarte. Tal vez has estado corriendo de Dios, evitando su llamado porque tienes miedo de lo que podría costarte. Pero hermano, hermana, el costo de la desobediencia es mucho mayor que el costo de la obediencia. Ahora mismo, donde quiera que estés, te invito a hacer una oración. Si no conoces a Jesús, si nunca has entregado tu vida a Él, ora conmigo. Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito un Salvador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy te abro mi corazón.
entra en mi vida, transfórmame, sálvame. Amén. Si ya conoces a Jesús pero has estado viviendo en desobediencia, ora así: Señor, perdóname por haber ignorado tu llamado. Perdóname por haber elegido mi comodidad sobre tu voluntad. Hoy renuevo mi compromiso contigo. Aquí estoy, envíame. Úsame como quieras. Amén. Y si necesitas fuerza para perdonar a alguien, ora: Padre Celestial, tú sabes el dolor que he cargado. Sabes cuánto me han herido. Pero hoy, por tu gracia, elijo perdonar. Ayúdame a soltar el odio. Ayúdame a ser libre. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Si esta historia impactó tu vida, si te dio esperanza, si fortaleció tu fe, compártela. Compártela con alguien que esté pasando por una prueba difícil. Compártela con alguien que necesite saber que los milagros todavía existen. Y déjame un comentario. Cuéntame de qué país o ciudad estás viendo este testimonio. Quiero conocerte. Quiero saber que este mensaje llegó hasta ti. Si alguna vez has vivido un milagro, si Dios ha hecho algo sobrenatural en tu vida, comparte tu testimonio en los comentarios, porque cada testimonio fortalece la fe de otro hermano. Y si necesitas oración, escríbelo. Hay una comunidad de creyentes aquí que oraremos por ti, porque así es el cuerpo de Cristo. Nos apoyamos unos a otros. Lloramos con los que lloran. Nos regocijamos con los que se regocijan. No olvides suscribirte a este canal, porque hay más testimonios como este. Más historias de cómo Dios sigue obrando en el mundo hoy. Más razones para creer, para tener fe, para no rendirse. Y recuerda, hermano, hermana, no importa cuán profunda sea tu caída, Dios puede levantarte. Bendito Dios. Mis amados, este testimonio es de parte de Dios para todos nosotros. Es importante que usted lo comparta, que usted se haga eco de él. Estamos acá para traerte palabra de vida eterna. Como ya dijo el testimonio, ¿verdad? Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y dinos en los comentarios de qué país, de qué lugar del mundo estás viendo este video. Si necesitas oración, en la descripción del video, ahí está nuestro contacto. Ahí usted nos puede escribir, nos puede llamar para oración, para desahogarse, si quiere orar por nuestro ministerio. Si usted tiene un testimonio que quiere contarle al mundo, también por ahí nos los puede mandar. Amén. Y si es de acá, de República Dominicana, pues vemos cómo nos juntamos, cómo nos reunimos. Usted quiere contarle su testimonio, allá le grabamos y amén, gloria a Dios. Y así pues también bendecimos vida. Amén. Dios te bendiga.